¿Has renegado por estar tanto tiempo en tu casa? Y el tiempo se sigue alargando. Un saludo nuevamente con ustedes, Carlos Arturo Bejarano. Y Aida Luz Ariza trayendo un mensaje de actitud para estos tiempos tan difíciles. ¿Quién de nosotros no se ha sentido desesperado con todo esto que está pasando? Y ahora que parece que alargan un poquitico más esto para poder retomar nuestras actividades diarias. ¿Has renegado? ¿Te has sentido aburrido y desesperado? ¿Cuántos de nosotros hemos peleado con Dios diciendo, ¿por qué a mí? Porque en esta época si yo tenía tantos planes. Pues bien, les queremos contar que no solo hoy muchos le pelean a Dios. Hubo un pueblo al que le prometieron una tierra que manaba leche y miel, pero antes se encontró con muchos obstáculos. Habíamos hablado de Moisés, vamos a ver qué ocurrió cuando pasó por el desierto para llegar a esa tierra prometida, con qué se encontraron y por qué se quejaban o renegaban tanto. Vamos a ver 10 obstáculos y 10 quejas que tuvo el pueblo. Y 10 respuestas. Entonces, el primer obstáculo. El Mar Rojo. Salen de Egipto, felices porque dejan la esclavitud, son libres, se encuentran con el Mar Rojo, pero se dan cuenta que atrás de ellos viene el faraón con todo el ejército, con todas las carrozas. ¿Y qué dicen? ¿No habían sepulcros en Egipto? ¿Nos has traído a morir de esta manera? ¿Qué nos has hecho, Moisés, sacándonos de Egipto? Y Moisés clama al Señor. Yo me imagino la angustia, porque en esos momentos el mismo Señor le responde rapidito, le dice, ¿por qué me invocan a gritos? Diles que avancen y tú levanta el bastón. El Señor había escuchado el lamento del pueblo, las aflicciones, y eso nos lo dice en el capítulo 3 del Éxodo. O sea, nosotros no tenemos por qué gritarle al Señor por más desesperados que estemos. El Señor ha escuchado nuestros lamentos, ha escuchado cuando estábamos pidiendo tener más tiempo en casa, ha escuchado cuando le hemos dicho, Señor, estoy aburrido de estos trancones. ¿Cuántas veces renegamos en los trancones? Sí. ¿Cuántas veces le renegábamos por el ambiente de trabajo que teníamos, que a lo mejor era pesado? Y tal vez este tiempo en casa es la respuesta que el Señor ha dado a esa renegadera que has tenido. Sí, pero no sé, pero te encuentras con el Mar Rojo que es la puerta de tu casa. Pues nos encontramos con la puerta de tu casa, ¿cierto? ¿Y qué ocurrió? Detrás viene el don coronavirus. ¿Y qué debemos hacer? Avanzar, entrar, obedecer, acatar las normas y mantener el bastón levantado. Y ese bastón es la oración, como nos lo va a enseñar Moisés a cada uno de nosotros, hombres, varones, padres de familia y cabezas de familia. Tengámoslo bien importante, la oración. Ahora, hay un segundo obstáculo y es el agua. El agua. Miren, ellos pasaron el Mar Rojo y vieron la grandeza del Señor. Ellos llevan 3 días caminando por el desierto y llegan a un lugar donde encuentran agua. Uf, yo me imagino la alegría. ¡Qué alegría! Pero el agua que encuentran era amarga. En ese momento cualquiera se enoja, reniega contra Dios, ¿no es cierto? Y el pueblo le dice a Moisés, ¿qué agua vamos a beber? ¿Y qué hace nuevamente Moisés? Vuelve, se inclina, ora, y el Señor le indica, después de hacer la oración, qué tiene que hacer. Y le dice que sumerja unas plantas en esa agua amarga y inmediatamente el agua se convierte en agua dulce, en agua potable, agua que todo el mundo podría beber. Pero hay una orden del Señor. Una orden del Señor que le dice, si obedecen al Señor su Dios, haciendo lo que es justo a sus ojos, escuchando sus mandatos y cumpliendo sus leyes, no les enviaré las enfermedades que les envié a los egipcios, porque yo el Señor soy el Señor que te cura. Aparte es una promesa. Fíjense, ¿verdad? No tenían agua, se quejaron, Moisés ora y la respuesta del Señor es, les lleva agua. Entonces, además que les va a decir, no los voy a desamparar. Y viene un tercer obstáculo y es el hambre. Después de la sed viene el hambre. Después de que ellos salen de allí, llegan a donde habían unos manantiales con palmeras, o sea, llegan a un oasis. Ellos llevaban 1 mes y medio que habían salido de la tierra de Egipto.
Y pues ya la comida que llevaban ya se les había acabado. O sea, algo como parecido a nuestra historia, ¿no es cierto? Que ya en estos momentos uno ve que la cena se empieza como a disminuir. Y ellos tenían hambre, y como tenían hambre, vuelven a protestar contra Moisés. Y le dicen, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de la carne y comíamos pan hasta llenarnos. Nos has traído a este desierto para matarnos a todos. Qué gente para quejarse, ¿no? Pero bueno, el Señor le dice a Moisés, otra vez, he oído las protestas de los israelitas. Diles que al atardecer comerán carne, y les mandó las codornices, y por la mañana comerán pan. el pan que el Señor les manda es el pan que llovía del cielo, y es el maná. El pueblo debía comer la ración, recoger la ración de cada día. Si ellos recogían más, esa ración o eso que recogían de más se dañaba. Y a mí me recuerda mucho porque hay una oración en la que todos pedimos el pan de cada día. Y esa oración es el Padre Nuestro. Nada más y nada menos. Entonces volvemos. El obstáculo, el hambre, la oración de Moisés. La queja es que nos vas a matar de hambre. Nos vas a matar de y hambre. La respuesta es el maná. ¿Qué más queremos? Así. Ese es nuestro Dios. Y viene una cuarta. Un cuarto obstáculo. Que es el agua otra vez. Nuevamente el agua. Ahora, caminaron hasta un pueblito que se llama Rafidín y no encontraron agua. El pueblo se rebela contra Moisés y le dice algo que me llamó a mí mucho la atención. Dice, Moisés le dice al pueblo, ¿por qué se rebelan contra mí y tientan a Dios? Porque casi lo matan a pedradas. Imagínate. Y el pueblo le dice, ¿por qué nos has sacado a matarnos de sed? Ya les había pasado una vez, ¿lo recuerdan? Con el agua de allá. Cuando el agua que encontraron estaba amarga, ¿será que el Señor los iba a desamparar? Aida, ¿usted qué cree? Mira, yo quiero que pensemos en algo que muchas veces nosotros le decimos al Señor. Y es, ¿qué voy a hacer este año para la matrícula del niño? O ¿cómo voy a pagar los impuestos? O los impuestos del carro. O bueno, son muchas cosas que nosotros cada año, cada semestre, le decimos al Señor. Y ya el hijo está en el 9º semestre, el otro está terminando. Y lo hemos pagado. Lo peor de todo es que se ha podido cancelar. ¿Y cómo? No sabemos. Pero es la misma desconfianza que siente ese pueblo al pedir siempre lo mismo. O sea, el Señor sabe nuestras necesidades y Él nos va dando todo para que nosotros podamos sortearlas. Y Moisés nuevamente vuelve y ora al Señor y enseguida obtiene la respuesta. El mismo Señor lo manda a que golpea una roca, que es la roca de Oreb, con el mismo bastón con el que había abierto el Mar Rojo, y de allí salió agua para que bebiera todo el pueblo. Yo sé que hemos escuchado muchas veces, sobre todo en las Eucaristías, cuando dicen el día de Masá en Meribá. Sí. Pues bien, ese día es este día. El día en el que el pueblo tentó al Señor para saber si estaba o no con ellos. Y Moisés golpea con el bastón, ¿cierto? ¿Qué nos enseña? Que es la mano de Dios la que obra, dependiendo de nuestra oración, la que nos guía y la que nos puede transformar. Ahora, ¿y nosotros hemos tentado a Dios haciéndole esa pregunta? Todos los días. ¿Será que nosotros pensamos que el Señor no está con nosotros? Ojo con eso. Entonces, volvemos a lo mismo. Un obstáculo, una queja, oración y respuesta. Ahora, vamos al quinto obstáculo, porque resulta que Moisés se les perdió. Y Moisés se les perdió. Mire, Moisés, él sube al monte de Sión y ora durante 40 días y 40 noches. Él está allí en él. Y es cuando el Señor le entrega a Moisés las tablas de la ley. Pero como el pueblo veía que Moisés se tardaba tanto, yo creo que muchos dijeron, este nos dejó por acá botados, como que no va a volver. Le dicen a Aarón que le fabrique un dios. Es más, de una forma muy déspota, le dicen, no sabemos qué le pasó a ese Moisés que nos sacó de Egipto. A ese fulanito. Tú haznos un dios. Y pues Aarón les pide a ellos que le den todo lo que tengan de oro. Los aretes, los zarcillos, las pulseras, sus collares, todo. Y les fabrica un dios.
y los israelitas se postran ante ese Dios. Pero lo hermoso, Aida, es que el Señor mismo le avisa a Moisés lo que está pasando allá abajo. Y le dice, obvio, entonces Moisés va prevenido, llega hacia el pueblo y ve todo lo que está pasando. Y baja con las 2 tablas de la ley. Imagínense, con las que hizo Dios con su puño y letra. ¿Y qué ocurrió? A Moisés le dio tanta rabia que le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó con eso? ¿Cierto? Este le dice, pues ellos me dieron oro y yo lo puse al fuego y salió esto. No, pues tan de buena, le hace un becerro. O sea, yo he hecho oro en algo caliente y me sale un becerro. Tan de buena. No. ¿Cuántos de nosotros a veces no queremos asumir las responsabilidades por nuestros errores? ¿Cuándo los cometemos? A él le dejaron un pueblo encargado. ¿Y cómo es eso que 40, no duraron más de nada y 40 días ya tenían otro Dios? Y miren acá algo lindo, y es que hay un obstáculo, el pueblo se queja, pero en la oración es que el Señor le muestra a Moisés lo que está pasando. Cuando nosotros tengamos un obstáculo, es cuando tenemos que orar y el Señor nos va mostrando. Y esas son las corazonadas, sobre todo las mamás, que generalmente, ay, mi hija le pasó algo, y dicen así, y a los 2 minuticos, ma, me pasó tal cosa, y la llamadera. Porque el Señor a uno le Pero, avisa. O sea, pero no quiere decir que sean solo las mamás, ¿no? No, Igual no. uno de papá también, cuando usted está en oración, por eso le decía al principio, el Señor nos previene, nos preavisa y nos pone en contexto de lo que está pasando a nuestro alrededor. Completamente. ¿Vale? Ahora, hay un 6º obstáculo y es el maná. ¿quién diría? ¿Quién diría que el maná es un obstáculo? Bueno, mire, cuando ellos llegaron al Sinaí, ellos ya se habían mezclado con gente extranjera y la gente extranjera solamente pensaba en comer, en divertirse, todo eso. ¿Y cuál es la queja? El pueblo dice así, ¿quién nos diera de comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? ¿Eran esclavos? Sí, o sea, que gratis no lo estaban comiendo. Dice, ¿cómo nos acordamos de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos? Pero ahora se nos quita el apetito de ver este maná. Ya estaban manados de comer maná. Sí. Pero Moisés oía cómo la gente seguía quejando y renegando porque no tenían que comer. O por lo que tenían que comer mejor, ¿cierto? Y acude al Señor porque siente que ya no tiene fuerzas. Ya recordemos que Moisés tenía 80 años y ya estaba cansado de tanta quejadera de esta gente, ¿cierto? Por eso Moisés prefiere estar muerto, pues siente que no puede más con tanta quejadera e inconformismo del pueblo. Y le solicita, en medio de toda la rabia que tenía, le dice, Señor, concédale a esta gente este último favor, mire, déles carnecita. Mire, y el Señor ha escuchado cómo el pueblo reniega por la salida de Egipto y cómo reniega por la insatisfacción que siente de todo lo que el Señor le ha dado. Recordemos que el maná dicen que era el alimento más suculento que puede haber existido. Y le dice a Moisés que le va a mandar carne al pueblo por 1 mes, pero que van a comer tanto y va a haber tanta carne que les producirá náuseas y vomitarán. Mira, y ahí, pues les decíamos que Moisés ya estaba un poco cansado, él también se contamina de esa parte y duda porque él empieza a hacer cuentas, eran más de 600,000 personas, dicen que eran 605,000, sin contar mujeres ni niños. ¿Y qué ocurre? Él haciendo cuentas que si mataban todo el ganado y todas las ovejas que llevaban, no les alcanzaría toda la comida para 1 mes. ¿De dónde Dios iba a sacar todo eso? Y aquí es donde a mí me parece muy fuerte la respuesta que el Señor le da. Y siento que hoy nos las puede estar diciendo a muchos de nosotros cuando pasamos por situaciones como esta y vemos que se nos está alargando y dudamos de la providencia divina. Porque el Señor le dice a Moisés, ¿tan mezquina crees que es la mano de Dios? Pues ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y algunos, muchos sí, murieron de tanto comer carne, imagina cómo sería eso. Entonces, fíjate que en medio de todo, si hay una oración, el Señor, por más molesto que esté, la respuesta nos ayuda. Y nos sacia además. Estamos cansados del maná, les voy a dar carne.
y tanta carne comitarán guacales. Así dicen que fue. Ahora viene el séptimo obstáculo y es la tierra prometida. ¿Qué tiene que ver la tierra prometida con obstáculos? Si era la promesa. Sí, Aida, porque es que mira, ellos llegan a Cádiz, están al borde de la tierra prometida y el Señor le pide a Moisés que envíe a un grupo de personas para que exploren y vean lo que les va a entregar. O sea, como la gente es tan incrédula, entonces vaya, mire, haga inventario a ver si le sirve o no. Así somos nosotros. Moisés, ¿qué hace? Hace caso. Envía a uno de cada tribu y duran 40 días explorando la tierra esta que el Señor les dijo y llegan con un racimo de uvas. ¿Con un racimito de uvas? No, un racimo de uvas gigante. Lo traían atravesado, lo atravesaron un palo y lo traían entre dos personas. Ese racimo era tan gigante y así eran los frutos que esa tierra daba, porque era una tierra que manaba leche y miel, decía el Señor, y era la tierra que Dios les iba a entregar a ellos, imagínate. Menos mal no decidieron traer una patilla porque como la hubieran No, pues la cargado. parten en la mitad y se vienen nadando en el río y navegando ellos. Bueno, pero ¿cómo fue el informe que ellos dieron de lo que encontraron en la tierra prometida? Mira, en esta tierra que emana leche y miel tiene muchísimos frutos. Le contaron estas maravillas a Moisés, así como lo había dicho el Señor. Mire, entre las personas que fue Caleb. Él era supremamente optimista Sí. y él llega y dice como con ese fervor, como con ese Alegría. entusiasmo, dice, tenemos que subir y apoderarnos del país. Sí. Caleb es un hombre de fe. Sabe que si Dios le dijo que les iba a entregar la tierra, ellos vencerían cualquier obstáculo que se atravesara y que se tenían que luchar por esa tierra, iban a vencer. Pero como nunca falta el pesimista y como buen pesimista es exagerado, otro llega y dice, ¡ja! Esa tierra habitan gigantes que devoran a sus habitantes. Y esos gigantes, nosotros al lado de ellos, parecemos langostas. Imagínense, o sea, langostas al lado de esos gigantes. Qué Y tú no exageradísimo. te das cuenta, Aida, que siempre que surge una idea muy buena, no falta el pesimista, y tal que no sirva. O alguien dice, oiga, hagamos un Vía Crucis. No, eso es muy largo, hagamos un rosario. Y ni hace el Vía Crucis ni hace el rosario. Y así nos ocurre. Y a veces la gente se le pega esas cosas negativas. Sobre todo nosotros que damos consejería en familia, cuando vemos que las parejas están totalmente ya a punto de perder su hogar, llegamos con palabras de positivas, les sacamos todo lo bueno que tienen, pero ellos no sé por qué, pero a nosotros nos encanta pegarnos a lo negativo, Se pegan más a la gente que que- cree que- que no hay posibilidad de de salvar salvar el un matrimonio. matrimonio. Y entonces, como hay tanta gente diciéndole lo mismo, pues creerán que eso es verdad. Sí. Y Dios nos tiene a nosotros todo lo mejor. Entonces, mire, Hay que siempre irnos al lado de los sí, positivos por porque favor, por favor. nosotros tenemos que tener la actitud de, en vez de estar viendo lo grande que es el problema, ellos tienen que dar, o nosotros nos tenemos que dar cuenta que más grande es el Dios que nosotros tenemos. Sí. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros creemos que el Dios que tenemos es más grande y más poderoso que un virus? Bien. Ya. Mire, como decían nuestros padres decían, entre más bravo el toro, mejor la corrida. Y cuando se dejan contagiar del pesimismo porque eran, 2 eran los optimistas ¿sí? y 6 eran los pesimistas. Y como todo pesimista es dramático, lloraron toda la noche renegando contra Moisés y Aarón otra vez. ¿Y cómo renegaban? Decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, porque nos has traído, porque el Señor nos ha traído a esta tierra para que caigamos a espada con nuestras mujeres y nuestros hijos queden cautivos. ¿No es mejor volver a Egipto? Es más, pensaron en tener como un jefe, un capitán, que los devolviera a Egipto. Mire, cuando renegamos contra la situación en la que estamos, en el fondo, muy, muy en el fondo, estamos renegando contra todo lo que Dios nos ha dado. Hay que tener cuidado con ese tipo de quejas. porque Mire, no- ahora, ¿volver a Egipto? a donde Ay, estaban esclavos, yo a Moisés le hubiera dicho, ¿saben qué? ¿Quieren irse para Egipto? Váyanse. Menos mal yo no era Moisés. menos mal, se salvaron. Ahora, ¿saben cuánto tiempo había pasado desde que habían salido de Egipto y habían llegado ahí a Cádiz, al borde de la tierra prometida? 1 año y 3 meses nomás. ¿Y qué creen que fue la respuesta de Dios a un pueblo que solo se queja en vez de sentirse el pueblo de Dios?
de sentirse privilegiados, un pueblo que a cada dificultad piensa en regresar a ser esclavos, ¿cierto? Y siempre pensaban era en volver, nunca pensaban en avanzar, sino en regresar. Caleb le dice al pueblo que no duden que el Señor, no duden en el Señor, eso sí es tener fe. Y él seguía insistiendo de que tenían que ir a conquistar esa tierra. ¿Y saben qué le dijo el Señor? ¿Qué creen? ¿Hasta cuándo me despreciaré a este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todos los signos que he hecho? Y decide acabar con el pueblo de Israel. Y vuelve otra vez este joven, este señor Moisés, a pedirle al Señor que perdone a ese pueblo. Somos nosotros. Perdone a este hijo, perdone a esta señora, perdone a la suegra, perdone a todo el mundo. Pero soy yo el que tiene que estar haciendo esa oración. ¿Para qué? Sí, mira, y como nosotros tenemos un Dios que es misericordia, Por pero eso. también es justicia, el Señor perdona al pueblo, pero les dice que ninguno de los que renegaron contra él va a entrar a la tierra prometida. Solo Josué, que es el hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jenofel. Y les dice que por cada día que fueron a explorar la tierra que él les había prometido, que fueron 40 días, vagarían como pastores por el desierto un año. Un año por cada día. Por eso fue que estuvieron dando vueltas en el desierto 40 años. Imagínense. 40 O sea, años. no fue que, ay, no encontraban la tierra prometida. No, estuvieron al borde, ahí, no quisieron entrar. ¡Qué horror! Me muero. Y viendo las maravillas que traían. Ahora, después de que los pone a divagar, otra vez la queja. Y Otro viene obstáculo. otro obstáculo, otro problema. Entonces, el octavo problema es que ellos querían ser Sacerdotes. un grupo de todo este pueblo, de personas de la tribu de Rubén, porque ya se dividían por tribus, un grupo de la tribu de Rubén, acompañado de 250 hombres, protestaron contra Moisés porque querían ser quienes llevaran los inciensos, o sea, subir la ofrenda a Dios. Decían, ¿acaso todos no somos santos? ¿Por qué Aarón? ¿Acaso nuestras ofrendas serán realmente agradables a Dios? ¿O es que no son santas? Peleando contra Moisés y Aarón. Pues bueno, Moisés, después de orar con el Señor, les dice, está bien, cada uno lleve su incienso a ver cuál es la ofrenda que le agrada al Señor. Y cada uno prendió su incienso. Ahí yo te quiero interrumpir un momentico cuando dice, el Señor le dice a Moisés, vea Moisés, coja a Aarón y a todos los levitas, hágasen para este ladito, y cuando ellos Porque iba a hacer algo. Cuando ellos se corren para este ladito, ¿qué ocurrió? Cuando prendieron todos el incensario, Los 250 y... todos, se abrió la tierra y se los ¡suaga! tragó. Y luego hizo estallar fuego. Ah, no, los que quedaron ahí tambaleando. Hizo estallar fuego que consumió a los 250 que también había protestado contra el Señor. A los O sea, 200, Aida, te interrumpo nuevamente, a los 250 y sus familias. Donde la familia estaba, se abría la tierra y chum, se los comían. Mire, las consecuencias de lo que nosotros hacemos como cabezas de familia también repercuten en nuestra familia. ahí es donde se dice que la ira de Dios descendió ese día. Y sí, tenaz. Mira, la cólera del Señor era tan fuerte que le pide a Moisés que se aparte un poquitico del pueblo porque van a morir los 250, ya lo explicamos. Que va a morir mucha más gente y está gente. muriendo mucha más Pero gente. Moisés le pide a Aarón que sobre ese pueblo que está muriendo ofrezca el incienso al Señor. Y esto vuelve y calma la ira de Dios. Porque es que ese pueblo daban ganas de estrangularlo. Pero fíjense que aquí es algo interesante y es que aunque Moisés ya sabe lo que el Señor va a hacer, él no se cansa de orar. Nunca. Y como le dice, mire Aarón, usted que siempre ha llevado las ofrendas, siempre ha subido las ofrendas, por favor vaya y sobre la gente que se está muriendo, vuelva y ore, vuelva y clame al Señor, haga el ofertorio, ¿sí? Eso se llama así. Y aquí es donde yo me cuestiono, digo, si nos tocara a nosotros subir las ofrendas al Señor, ¿les serían agradables?
Yo no O me de quiero, yo no pronto, me quiero preguntar eso todavía. o de Es pronto que no. somos muy pecadores. Ahí tendríamos nosotros que preguntarnos. Entonces, una queja, una oración Una respuesta. Y fuerte, viene fuerte, fuerte, pero fuerte, respuesta. respuesta fuerte. Esta sí fue con muerto y todo. Ahora viene la novena, el noveno obstáculo, que es El agua. otra vez el agua, por tercera vez el agua. Mire, el pueblo llega al desierto de Sin y de nuevo le hace falta agua. ¿Y qué dicen? Vuelven a renegar. Ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. Nos trajeron a morir a este desierto con todas nuestras bestias. Bestias ellos que no quisieron Sí. entrar al pueblo que lo tenía todo Todo. y en gran tamaño y no quisieron entrar, ¿no es cierto? ¿Por qué nos han sacado de Egipto a esta tierra que no tiene nada? Pues es que no tiene nada porque es un desierto. Sí. En el desierto que hay nada, ni siquiera agua para tomar. Pero vuelve Moisés a lo mismo. Hay una tienda que ellos tienen, que es la tienda del encuentro con el Señor. Y después de que vuelve y ora, Moisés entra a la tienda, ora con el Señor y hace lo que Él le dice. Entonces tomará la vara, reúnen a todo el pueblo, a la asamblea, y golpea la roca 2 veces, le dijo Dios, para que brotara agua que pudieran beber todos en el pueblo. Hubo un dispensario de agua y otra vez. O sea, no se han dado cuenta de todo lo que Dios les ha hecho. Volvemos. Queja, Oración, obstáculo, oración queja, oración y y respuesta. Y la respuesta siempre, esta fue positiva. Ahora, hay una décima, bueno, hay más Hay quejas, muchísimas. pero escogimos solamente 10. Y la décima queja que nosotros escogimos son las serpientes venenosas. Y es que como ellos siguen dando vueltas por el desierto, otra vez la queja era de la gente. Ay, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y siguen pensando como esclavos. A todo momento que se les ocurría que era lo único que decían, ojalá hubiéramos muerto, ojalá hubiéramos muerto. Y empiezan a renegar otra vez contra Moisés y Aarón. Entonces el Señor envía serpientes venenosas para que todo aquel que renegara en contra de Dios, pues lo picara y muriera. De esta manera murieron muchísimos israelitas. Y entonces el pueblo reconoce que hacen mal renegando y piden a Moisés que interceda. Ya saben a quién tienen que ir. Y para que los perdone. Y entonces, Y entonces lo más chistoso de esto es que primero me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. y cuando los pica la serpiente, les coge la Ay, de vivir. sí, sálvenme, sálvenme, sálvenme. Yo no quiero morir. No nos queremos morir. Moisés, él reza al Señor por este pueblo. Y el Señor se apiada y le da unas instrucciones a Moisés. Y le dice, mire Moisés, haga una serpiente de bronce y la coloca en un estandarte, o sea, la pone en alto, para que todo aquel que sea picado por la serpiente y mire a la serpiente de bronce que está en el estandarte, se va a salvar, no va a morir. Y la serpiente es para el evangelista Juan la prefiguración de Jesús elevado en la cruz. ¿Cuántas veces Moisés intercede? Infinitas. Muchas. Mientras el pueblo reniega, Moisés ora. Mientras el pueblo quiere regresar a Egipto, Moisés camina guiándolos. O sea, es más de actitud. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos ante cada uno de los obstáculos que se nos han presentado? No solamente en este momento de cuarentena, En toda la vida. durante nuestra vida, ¿cuál ha sido la actitud que hemos tenido? Ahora, eso están aprendiendo nuestros hijos. Si tú te quejas por tu trabajo, si tú te quejas por el sueldo, y depende cómo te quejes, si reniegas y maldices, eso les están enseñando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, regresar a Egipto no era regresar a un punto geográfico. Simplemente es no tener que esforzarme por hacer nada. Era regresar a la zona de confort, Sí. aunque de confort no tenían nada Eran precisamente, esclavos, ¿no? acordémonos. Obviamente. Pero es que el pueblo de Israel llevaba en Egipto esclavo 350 años. O sea, las personas que salieron de Egipto, toda la vida, desde que nacieron, ellos habían sido esclavos, no conocían nada más. Pues es el miedo al cambio, uno también lo entiende, ¿no? Es el miedo al cambio, es el miedo a, como nos decía Moisés, al pueblo de Israel, no tengan miedo. Estos llamados de hacer como Caleb y Josué,
hombres de fe, fieles a las promesas del Señor, y de esta manera podemos romper y podemos llegar nosotros a esa tierra prometida. Yo los invito a que cada uno de nosotros, no tengamos miedo. Mire, con las plagas de Egipto sabemos quién no era el pueblo de Dios. Con los mandamientos sabemos ¿Cómo era el pueblo de Dios? cómo sí, quién es el pueblo de Dios. Y con las quejas, cómo es realmente el pueblo de Dios. Quejetas todo el tiempo. Bueno, esperamos que más que aprender sobre el pueblo de Israel, entendamos que ante los obstáculos es más poderosa la oración que la queja. Cuando sientas que no puedes ante el problema, levanta tus manos, levanta tus ojos al cielo y ora, y siempre serán escuchadas, pero siempre, siempre tus oraciones. Miren, de verdad que cuando nosotros estudiamos estos temas, aprendemos muchísimo. Y yo sé que eso es un mensaje para que cambiemos las quejas por las oraciones. Yo les Y quiero... como no queremos que se sigan quejando, queremos que se inscriban a nuestro canal, compartan este link, compartan todos estos mensajes, porque hay mucha gente que los está necesitando. Además, cada vez tenemos temas que nos van a ayudar más a llevar nuestra vida cotidiana y sobre todo nuestra vida en pareja, que es una loca aventura creada por Dios. Suscríbete al canal, de verdad que te vas a sorprender. Chao. Dios les bendiga.